Hechos 19, vamos a leer todo el capítulo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas esas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que he estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él que se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruir la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y algunos se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios.
Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen de Júpiter? Puesto que eso no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a esos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio, los artífices que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición puesto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Habiendo dicho eso, despidió la asamblea. Hemos escuchado la palabra perfecta y inspirada de nuestro Dios. Padre, esta tarde te pedimos que nos enseñes con tu palabra, que podamos tener corazones abiertos para recibir la enseñanza y que nos anime, Señor, a seguir adelante compartiendo el Evangelio con todos, no temiendo la resistencia que podemos enfrentar. En el nombre de Cristo, amén. Nunca deberíamos olvidar que estamos en una guerra espiritual, que vivimos cada día y cada momento de cada día en la batalla, como soldados. Sin duda esa es la verdad para nuestras vidas de manera individual. Somos tentados constantemente y tenemos que resistir en el poder del Espíritu Santo con su palabra para no cometer pecado en contra de Dios. Nuestra lucha personal es muy fuerte en contra de las tentaciones del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne. Pero también es la verdad de que estamos en la guerra espiritual como iglesia local, también como iglesia en todo el mundo. Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es enseñada fielmente, y especialmente cuando Dios decide usar la predicación de la palabra para salvar a sus elegidos, la iglesia empieza a enfrentar mucha resistencia. Resistencia espiritual. Esta guerra ha existido desde la caída, desde casi el principio. Desde el momento cuando el pecado entró en el mundo. Ha existido en el Nuevo Testamento, en la historia y todavía en el día de hoy. Lo vemos aquí muy claramente en nuestro capítulo. Vemos aquí que Pablo está continuando su viaje misionero. Después de pasar año y medio en Corinto, como estudiamos en el capítulo 18, ya llegó a Éfeso. Éfeso era una ciudad enorme e importante. En cuanto a la economía, por supuesto, pero también en cuanto a la religión. Lo que leemos aquí era una ciudad famosa para la adoración de la diosa Diana. Era una ciudad con mucha creencia en las cosas espirituales. Creen en la magia, en los dioses. Así era un lugar en donde el Evangelio iba a enfrentar mucha resistencia espiritual y muy fuerte. Pero vemos en el versículo 20 lo que es el resultado de los 2 años y más de Pablo en Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso nos anima mucho porque mientras estudiamos recientemente en Hechos de esas ciudades de la antigüedad, en el libro de Hechos, Atenas, Corinto, Éfeso, hemos estado meditando también nuestra propia ciudad. También entregada a la idolatría, también llena de pecado sexual, llena de creencias de muchas cosas espirituales pero equivocadas. Y debe animarnos a saber que Dios tiene su pueblo en las ciudades y que la palabra puede crecer y prevalecer aún en ciudades tan difíciles y tan pecaminosas así como la nuestra. Pero por supuesto el versículo 20 no es el único versículo en el capítulo. Todo el resto del capítulo, mientras describe el ministerio de Pablo en Éfeso, nos muestra que había mucha resistencia espiritual cuando la palabra fue predicada. Es lo mismo para nosotros cuando compartimos con otros de la salvación o cuando una iglesia predica fielmente el Evangelio. Hay resistencia espiritual. Porque como leemos en Efesios 6, una carta escrita por Pablo a esta misma iglesia,
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es cierto, es la verdad para Pablo en Éfeso y es la verdad hoy en día. Sabemos que hay extremos en cuanto a eso, ¿verdad? Porque hoy en día la iglesia carismática se enfoca demasiado en demonios y espíritus de todos lados. No queremos estar en ese extremo. Pero tampoco queremos ir al otro extremo e ignorar la resistencia espiritual que sí existe. Hay una guerra espiritual. Hay una batalla en los lugares celestiales para las almas de la gente. Está sucediendo constantemente aunque no la vemos. Estamos nosotros también en esta batalla. Y por eso no debería sorprendernos cuando nosotros o nuestras iglesias enfrentamos mucha resistencia espiritual cuando predicamos el Evangelio. Y vamos a ver esta verdad aquí en este capítulo, considerando 4 maneras en las cuales el Evangelio es resistido. Primero vemos que el Evangelio es resistido por la ignorancia. Vemos esta ignorancia en las primeras personas que Pablo encontró en Éfeso cuando llegó. Dice versículo 1, que halló a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo hizo esta pregunta? ¿Por qué dijo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Hizo la pregunta porque es posible creer en Cristo y ser salvo sin recibir el Espíritu Santo. No, porque sabemos que en la Biblia que somos bautizados por un Espíritu al cuerpo de Cristo. Cada verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Pablo tenía que haber preguntado eso porque vio algo raro en este grupo. Vio que algo no estaba bien. Y tenía razón. Estaba en lo correcto en su pregunta porque ellos respondieron, ni siquiera hemos ido si hay Espíritu Santo. Y explican que habían sido bautizados por el bautismo de Juan el Bautista. Un bautismo de arrepentimiento para preparar los corazones para el Mesías que iba a venir. Pero Pablo tenía que explicarles que eso no era todo. Juan preparó el camino para Cristo y Cristo ya vino. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y después recibieron el Espíritu Santo. Ahora hay debate en cuanto al asunto, pero me parece correcto decir que en este momento esas personas fueron salvas. Antes no eran cristianos porque no tenían el conocimiento básico de Cristo y su vida y lo que había hecho. Eran ignorantes de la verdad y tenían que ser enseñados. Aquí lo bueno es que sí creyeron, sí reconocieron su ignorancia y creyeron en Cristo. Ahora esta historia nos prueba que una persona, esta historia, a veces usada por muchas personas para decir que un cristiano, después de ser salvo, va a recibir el Espíritu Santo. En un momento especial, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas, todas esas cosas, ¿no? Vemos que no es cierto. En el tiempo de Hechos había cosas diferentes que estaban sucediendo porque era el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero vemos aquí claramente que Pablo tiene que explicar a esas personas lo que es el Evangelio, quién era Cristo, para que pudieran creer y después ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Entonces ese es el primer grupo que vemos aquí en Hechos 19, personas ignorantes, personas con algún conocimiento de la verdad, pero no suficiente para la salvación. Como dije, en este caso, lo bueno es que ellos reconocieron eso, se sometieron a lo que dijo Pablo y creyeron. Pues sabemos que muchas veces lo que sucede cuando el Evangelio es predicado, explicado a personas de ignorancia, no quieren creer, no quieren someterse, quieren continuar en su error, quieren pensar que están bien y seguir en su ignorancia. Y eso causa muchos problemas. Y más cuando esas personas afirman ser cristianos, pero tienen una ignorancia completa de las cosas más básicas del Evangelio. Ya podemos pensar en el problema que hubiera causado para la nueva iglesia en Éfeso. Si este grupo de personas no se hubiera sometido a la enseñanza de Pablo, sino que hubieran continuado solamente creyendo en el bautismo de Juan, hubieran tenido una iglesia dividida, o 2 grupos de cristianos en la ciudad con diferentes creencias, hubiera causado un gran problema. Aunque no tenemos que imaginar pues, lo que pasó hoy en día con los judíos.
Los judíos dicen que creen en Dios y que creen en el Mesías futuro, pero solamente creen en las profecías del Mesías y no creen en Cristo quien ya vino. Y el problema más grande es que aquí en nuestro país hay muchas cosas de los judíos metiéndose en las iglesias evangélicas. Es un problema porque esos judíos no creen en Cristo. Siguen en su ignorancia y resisten el evangelio de Dios. O aún en la iglesia cristiana, aún sin pensar en los judíos, en la iglesia hay personas ignorantes que no quieren ser enseñadas. Eso causa mucho problema en la iglesia local. Una persona viene y no quiere escuchar y aceptar la enseñanza de la palabra de Dios cuando va en contra de lo que aprendió en años pasados, hasta que quiere convencer a otros en la iglesia de sus errores. Ya tenemos un gran problema. Y sucede. Una iglesia va bien, estamos predicando el evangelio y de repente Dios permite a personas entrar que también dicen que son cristianos, pero están muy equivocados y muy ignorantes y pueden causar un problema en la iglesia de Cristo. Tenemos que tener cuidado y reconocer que puede suceder la resistencia de los que son ignorantes. Después en versículos 8 a 10 vemos el evangelio es resistido también a veces por el endurecimiento. Empezando en el versículo 8, leemos de Pablo, como solía hacer, entrando en la sinagoga para predicar. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Allí le permitieron hablar por 3 meses, que era mucho más tiempo que en las otras ciudades. Para el final el resultado era igual, versículo 9. Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces vemos que Pablo tiene la libertad para predicar el evangelio con ellos por 3 meses, pero después decidieron rechazar el mensaje, endurecer sus corazones y resistir aún ante otros lo que Pablo estaba diciendo. Lo más fuerte aquí, ¿verdad? Porque dice que no solamente que no creyeron, dice que estaban maldiciendo el camino delante de la multitud. No estaban contentos de simplemente rechazar el mensaje, sino que querían que otros también rechazaron el mensaje. Eran personas endurecidas y malvadas intentando estorbar el evangelio en su ciudad. Aún así Dios lo usó para bien, porque cuando Pablo se separó de ellos, empezó a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano, y desde ahí continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué oportunidad increíble. Ya no puede estar en la sinagoga, estaba en la escuela de este maestro, que tal vez según horas en el día, él no estaba ocupando su local, pues Pablo sí. Por 2 años Pablo estaba enseñando a todos, no solamente en Éfeso, sino también de los lugares alrededor. Y parece muy probable que durante estos 2 años fueron iniciadas todas las 7 iglesias de Asia, de las cuales leemos el libro de Apocalipsis. Entonces, aún con toda la resistencia, Dios estaba obrando. Dios estaba usando todo esto para el bien. Personas endurecidas, personas intentando estorbar el mensaje, no queriendo otros escuchar el mensaje, pero Dios estaba haciendo lo que quería. Abrió una puerta increíble, una puerta más grande, no solamente enseñar en la sinagoga, sino también en Éfeso y en toda Asia. Eso nos anima también porque hablamos con personas y predicamos el evangelio a personas y están muy endurecidas. Tenemos familiares o amigos, hemos predicado por mucho tiempo lo mismo, el evangelio de Cristo. Ellos rechazan completamente el mensaje, se endurecen y lo peor es que muchas veces hablan mal de nosotros a otras personas para que tampoco nos escuchen. Esta resistencia es real y normal cuando estamos predicando el evangelio. O en la iglesia, porque aquí también sucede. Personas a veces dicen, no vayan a la iglesia porque están mal allá. Es la resistencia espiritual cuando estamos predicando fielmente el evangelio. Pues nos anima de que eso realmente no estorba a Dios ni su obra. Dios puede tomar la resistencia más fuerte, lo que nos parece más difícil, y usarlo para el bien, para abrir la puerta para muchas más personas, para que puedan entender y recibir el evangelio de Cristo. Entonces, hemos visto aquí 2 maneras en las cuales el evangelio fue resistido. Tal vez no tan fuertemente, ¿verdad? Ignorancia, algo de dureza de corazón.
Pero en el resto del capítulo vemos dos otras partes de la historia en donde vemos la resistencia de manera mucho más fuerte. En tercer lugar, el evangelio es resistido por las huestes espirituales. Lo que leímos en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Como dijo, no tenemos que estar completamente y siempre enfocados en esto. No queremos tener un énfasis equivocado tampoco, pero tenemos que reconocer que la lucha espiritual sí existe, que sí hay principados y potestades, sí existen huestes de maldad en las regiones celestes, y lo que más quieren, si fuera posible, es estorbar la obra de Dios y su evangelio. Aquí vemos primero lo que Dios estaba haciendo, versículo 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora eso ha sido muy aplicado, y también vemos, en el versículo 12, desde sus paños o delantales, partes de la ropa que tenía, fueron llevados para sanar a los enfermos y para sacar los espíritus malos. Eso ha sido muy mal interpretado hoy en día, porque ustedes saben que hay iglesias que venden cosas así. Es una cosa supuestamente bendecida por el apóstol, y por eso lo venden, y es una bendición para la vida. Sabemos que eso es falso, ¿no? No hay nada de eso. El problema es que entonces, con esa experiencia mala que tenemos, leemos esa historia y pensamos que no me gusta que eso está en la Biblia. Eso me hace sentir incómodo. Pero recuerden, primero, Pablo sí era un apóstol. Y segundo, que Dios en el tiempo de la iglesia primitiva aquí estaba dando señales y maravillas para probar la veracidad del evangelio en ese tiempo. Ahora no necesitamos eso. En ese tiempo sí. Entonces no es que vamos a hacer eso hoy en día. No voy a quitar mi corbata y dar a una persona y van a ser bendecidos. Pero ese tiempo sí estaba sucediendo. Entonces tenemos que pensar primero en lo que Dios estaba haciendo sobrenaturalmente. Y ya entendemos por qué la resistencia. Que es lo que empezamos a ver después en versículo 13. Algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eran 7 hijos de un hombre que dijo que era sumo sacerdote, pero realmente no lo era. O sea, ellos intentaron sacar espíritus en el nombre de Cristo. Es decir, ellos estaban literalmente intentando usar una palabra mágica. Como los niños, lo que estás haciendo es los trecos mágicos, y una palabra, no sé en español lo que es la palabra que usan en inglés, es abracadabra. Aquí también. No significa nada, ¿verdad? Es una palabra mágica para hacer la cosa. Es lo que estamos haciendo. Vamos a decir el nombre de Cristo, y con esta palabra mágica algo va a suceder. Los espíritus van a salir de esta persona. Pero leemos el versículo 15, lo que pasó. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y creo que es apropiado reírnos de lo que leemos aquí, es decir, el punto del pasaje. Muy interesante, el demonio conocía a Jesús. La palabra aquí tiene que ver con algo de experiencia. También dijo, sabía quién era Pablo. Pablo tenía una reputación entre los demonios. Esto nos muestra la realidad de la resistencia espiritual. Pero esos exorcistas no tenían éxito, porque vemos que son atacados por un solo hombre, los 7, y son dominados y heridos. Y salieron de la casa desnudos y heridos. Pues Dios usó eso también para bien. Aquí vemos la casa de Satanás dividida entre sí. Es una victoria para los hijos de Dios. Y más, cuando la gente se enteró de eso, versículos 17 y 18, esto fue notorio a todos que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían comenzando y daban cuenta de sus hechos. Es decir, aún con ahora las huestes espirituales involucrándose en la resistencia, Dios también lo usó para bien, para magnificar y para glorificar su nombre. Y vemos los resultados, porque aquí dice que no solamente creyeron algunas personas, sino venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, sus libros de magia, y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Éfeso era una ciudad así, muchos practicando la magia, muchos creyendo en cosas sobrenaturales, muchos estaban involucrados en las cosas místicas, en realidad o cosas falsas o cosas de demonios. Pero cuando creyeron, fíjense lo que hicieron. Dejaron atrás completamente este estilo de vida, reconocieron el pecado de ese estilo de vida y trajeron y quemaron sus libros. El precio de 50,000 piezas de plata. Bueno, eso no significa nada para nosotros, ¿verdad? De hecho, la palabra aquí no es tanto piezas de plata. Aquí se refiere a una moneda específica que fue el salario de un día de un trabajador en ese tiempo. Quemaron libros con un valor de 50,000 días de trabajo. ¿Saben cuántos son 50,000 días? Casi 137 años. Millones y millones y millones y millones y millones de pesos que quemaron completamente, rechazando su estilo anterior de vida. Vemos una aplicación aquí, ¿verdad? Para nosotros. Creemos, hemos sido salvos. A veces tenemos que tomar pasos radicales para mostrar que hemos dejado atrás el estilo de vida antes de la salvación. Puede ser diferente para cada persona. Tal vez aquí una aplicación para México es, pues sabemos que tenemos imágenes en la casa y muchísimas antes de la salvación. Dios nos salva, sabemos que eso no está bien. ¿Y qué hacemos con esas imágenes? Pues adiós. Pero a veces, tal vez pueda venderla. Tal vez pueda recuperar un poquito de dinero de eso, ¿no? Tal vez puedo regalarla a otra persona. Pues mejor, ¿no? ¿Verdad? Porque no queremos ni recibir dinero por algo que es tan blasfemo contra Dios y no queremos estorbar a otros tampoco. Entonces hay otras cosas en nuestras vidas también, no solamente imágenes, pero tenemos cosas o hábitos del estilo de vida antes de la salvación que todavía estamos guardando. No queremos dejarlos atrás. Aquí está el ejemplo. Cuando Dios nos salva, hay cambios radicales. Hasta duele en la cartera. Afecta la economía a veces cuando dejamos todo para servir a Dios. Y finalmente vemos el evangelio resistido aquí por la idolatría. Aquí vemos la continuación de la batalla espiritual, porque aquí se refiere a la oración de esta falsa diosa Diana. Seguro que había demonios detrás de eso. Pero también vemos el verdadero propósito de Demetrio cuando causó ese alboroto, que realmente era financiero, material, no espiritual. Entonces, vemos las dos cosas aquí en cuanto a la idolatría. La idolatría en cuanto a las huestes espirituales, por supuesto, existe. Pero también la idolatría en cuanto al dinero. Porque cuando el evangelio es predicado, lo que dije, ya afecta la economía de la gente, no les gusta. Lucas introduce esta parte de la historia en versículos 23 a 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Éfeso era el centro de la adoración de la diosa griega Artemisa, o como es su nombre romano, Diana, que es lo que he citado aquí. Diosa de la fertilidad y diosa de la cacería, cazar los animales. Su templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era de 50 metros por 105 metros, construido sobre una plataforma de 73 metros por 128 metros, bueno, era muy grande, muy grande. Tenía 127 columnas, que cada una tenía una altura de 18 metros. Impresionante. Atrajo mucho a la gente por el edificio mismo y también por la sexualidad y su adoración. Porque así como vimos en Corinto, adorar a la diosa de la fertilidad, pueden imaginar prostitutas religiosas en ese tiempo. Entonces, sin duda, había una resistencia espiritual fuertísima en esa ciudad.
Pero también vemos que la queja de Demetrio tenía que ver más con el dinero, no tanto con su Dios. Esta también usó como excusa, pero más estaba preocupado por su negocio. Un platero quien hacía templecillos de Diana, cosas que la gente podía comprar como recuerdo, o más comúnmente, cosas que podían llevar al templo como ofrenda. Este platero vio a Pablo, quien había estado en Éfeso por un buen rato, y vio lo que estaba predicando, y estaba quitando a las personas de adorar a Diana. Y por eso su negocio había sido afectado, no querían comprar tanto de esas cosas. Y leímos lo que pasó, él causó un alboroto en la ciudad. Pero también Dios usó esto para bien, porque ¿cómo termina el capítulo? El oficial de la ciudad viene y dice, cálmense, tranquilos, ellos no han hecho nada, ustedes están mal por causar tanto problema aquí, ya a sus casas. La segunda vez que Lucas nos ha mostrado, como con Galión en el capítulo pasado, que la autoridad romana no tenía nada en contra de los cristianos de ese tiempo. Los cristianos no estaban haciendo nada ilegal. Los romanos estaban hasta tolerando y aceptando lo que estaban haciendo. Esto cambió y mucho después. Por ese tiempo, creo que Lucas quería probar que los cristianos no estaban haciendo nada en contra del gobierno romano. Aquí vemos la resistencia de la idolatría. Los ídolos físicos, esta adoración de una diosa falsa y su templo, pero también la idolatría del dinero. Y la idolatría del dinero es lo que estorba a muchas personas llegar al Evangelio, o venir a la iglesia, o quedarse en la iglesia, porque su economía está afectada. ¿Ya no puede trabajar los domingos? Eso no es para mí. O enseñamos aquí la importancia de ofrendar. ¿Tengo que ofrendar? Eso es aquí no, ese es mi dinero. Dar el dinero que yo he ganado con el sudor de mi rostro a personas que no sé cómo van a gastarlo, no voy a hacer eso. Cuando toca la cartera, cuando toca el dinero, es muy fuerte. Y muchas personas tienen dinero como ídolo. Y no siempre hay mucho dinero tampoco, a veces muy poco dinero, pero es la idea del dinero y la comodidad y lo que gana, lo que sea, que es su ídolo. Y por eso no viene a Dios, no continúan con Dios. Eso es muy común. Y en nuestra ciudad aquí creo que es una de las razones más fuertes por las cuales la gente no quiere venir a la iglesia. Usted invita a muchas personas, ¿verdad? Y muchas veces que no, tengo que trabajar. Okay. Esa ciudad está muy complicada y estoy muy consciente de eso. Pero esas personas piensan que su trabajo y el dinero es más importante que su propia alma. Es una resistencia espiritual porque todavía no entienden que no hay nada que un hombre pueda dar por su alma. Eso es lo más importante. Lo que sea el ídolo. Esta historia es muy actual. Nadie está adorando hoy en día a Diana. Creo que nadie en el mundo ya adora a Diana o ¿cómo se llama Artemisa? Pero millones y millones ya están adorando a Dios. Entonces Dios tampoco puede ser resistido por los ídolos. Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Toda esta resistencia que Pablo enfrentó aquí en Éfeso es algo que vemos también hasta hoy en día, siempre cuando el evangelio es predicado. O individualmente compartimos con la gente o aquí en la iglesia predicamos fielmente el evangelio, hay resistencia. Y como vemos aquí en el libro de Hechos, yo creo que esta resistencia es algo que existe aún más en las ciudades grandes y poderosas de nuestro mundo. Estamos en una de estas. Aquí hay muchísima resistencia al evangelio verdadero. Hay mucha ignorancia, aunque la gente piensa que sabe mucho. Muchas personas piensan que creen en Dios cuando no lo conocen. Dicen que son hijos de Dios cuando no lo son. Muchas personas van a iglesias, pero no son cristianos, son ignorantes, lo más básico de la salvación. También mucho endurecimiento aquí en nuestra ciudad, en los corazones de la gente con quienes hablamos. Como dije, no solamente que están duros, que es también difícil, pero quieren estorbar a otros. Si tú hablas con un primo y no quiere, y él ya habla con otra familia para decir, no hagas caso a tu primo porque no sabe lo que está haciendo, está loco ahora, ignórale. Endurecidos ellos, pero también estorbando a otros a escuchar el evangelio. Es mucha resistencia que vemos en las familias o aquí en su propia iglesia.
Y también, aunque tal vez no lo vemos tan claramente, estamos en la batalla con las huestes espirituales también. Es una batalla constante. Y la idolatría del materialismo, eso reina aquí en nuestra ciudad. Entonces eso no puede ser más actual. Que esa historia nos anime a seguir adelante, compartiendo el Evangelio aún ante toda resistencia. Porque como aquí vemos que Dios está obrando. Dios ha hecho esta obra en nosotros también. Nosotros resistimos antes. Estamos muy duros. También posiblemente maldiciendo a los cristianos y todas esas cosas. Y Dios nos salvó a nosotros. La palabra de Dios puede prevalecer y crecer aquí en nuestra ciudad, así como en Éfeso. Y tenemos que creer eso y no ser estorbados de continuar compartiendo, aun cuando parece que no hay fruto, parece que no hay resultados. Pero tenemos que también pensar muy bien en si realmente lo estamos haciendo. Estamos compartiendo el Evangelio con todos, estamos siendo una influencia por Cristo en nuestra ciudad. O cuando estamos con la familia nos callamos, estamos en el trabajo, no hablamos de eso, vamos con los amigos y platicamos de cualquier otra cosa. Dios va a hacer su obra, pues nos va a usar y queremos ser una influencia. Queremos que en nuestros círculos de influencia, queremos ver la resistencia. Porque si no hay resistencia no estamos haciendo nada. No vamos a enfrentar resistencia si no hablamos de Cristo, si no hablamos del pecado, si no invitamos a personas a la iglesia. Si no hablamos de esas cosas, pues vamos a estar bien. Nadie nos va a decir nada. Tenemos mucho miedo y mucho temor. O que no me he escuchado antes, porque ahora no quiero continuar. Y puesto que nosotros, no sé, nos entristecemos o nos desanimamos por lo que vemos otras personas, ya no continuamos. Y la resistencia nos vence. No queremos hacer eso. Queremos despojarnos de todo lo que está relacionado con nuestras vidas anteriores, como aquí en los cristianos en Éfeso, aunque perdieron muchísimo dinero. Creemos que la manera en la cual vivimos amenaza el estilo de vida de los incrédulos. Queremos tener una influencia aquí en nuestra ciudad que hasta afecte su economía. Pues es imposible, ¿verdad? No es imposible. En siglos pasados, cuando Dios ha mandado un avivamiento, ha cambiado toda la ciudad. Han cerrado los bares, antros, los lugares así. Ha afectado la economía de las personas de las ciudades y Dios ha cambiado todo. Podemos pensar que es imposible aquí porque tantas personas y tanta maldad. Y no sabemos lo que Dios quiere hacer. Pero no deberíamos desanimarnos, deberíamos continuar predicando y compartiendo y confiando que Dios va a hacer su obra aquí en nuestra ciudad. Pero otra vez, Dios ya ha ganado. Aquí estaban gritando casi 2 horas, grandes Diana los Efesios. Nadie hace eso hoy en día. Nadie sabe quién es Diana. En la escuela tal vez lo aprenden, la mitología. Pero nadie está interesado en quién es Diana y vamos a adorarle. Pero millones y millones y millones de personas adoran y creen en Dios. Entonces, ¿quién ha ganado? Dios ya ha ganado. Y va a continuar ganando. La victoria ya es suyo. Entonces, ¿para qué desanimarnos? Decir, no, que no podemos, aquí es imposible. Y tanta maldad y todo. Pues no. No, hermanos, que este pasaje nos anime a continuar adelante, a fielmente compartir la palabra de Dios, fielmente predicar la palabra de Dios y esperar la resistencia que vamos a enfrentar después. Entonces, que no nos sorprenda cuando proclamamos el Evangelio que vamos a enfrentar esta resistencia, que no ignoremos la guerra espiritual en la cual estamos constantemente, en la cual está esta iglesia, todas las iglesias del mundo. Que no nos desanimemos por la ignorancia, el endurecimiento, la idolatría o cualquier tipo de resistencia. Dios usó todo eso para su gloria y para el avance de su reino y su evangelio. Entonces, como hemos visto en todo el libro de Hechos, que Dios siga usándonos para alcanzar a los incrédulos. Queremos vivir de esa manera también, con confianza, con denuedo para predicar el evangelio y saber y confiar que Dios lo va a usar para salvar a sus elegidos aquí en nuestra ciudad. Vamos a orar.
Eso te rogamos, Señor. Te pedimos con todo el corazón que nos uses para salvar a tus elegidos aquí en nuestra ciudad. Una ciudad sin duda con muchas personas ignorantes, endurecidas, con ídolos de cualquier tipo. Parece que es imposible para el Evangelio hacer la obra que queremos que haga aquí. O imposible que pueda hacer la obra como en siglos pasados en otros lugares. Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Tú no has cambiado. Y así como aquí en Éfeso, esta ciudad también grande y idólatra, la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. También, Señor, oramos que hagas eso aquí entre nosotros. Y usa nuestra iglesia, Señor, usa a nosotros para tener el denuedo, para hablar de ti, para evangelizar. Te pedimos, Señor, que salves a tu pueblo y que crezcas nuestra iglesia para que podamos ver lo que tú estás haciendo aquí entre nosotros. Señor, danos las oportunidades en esta semana para hablar con la gente y para no tener miedo, sino compartir fielmente la necesidad de cada ser humano, su estado natural de pecado, pero también lo que tú has hecho para proveer la salvación. Eso te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.